Cordial saludo. Nuestro trabajo sobre accidente cerebrovascular está encaminado a los avances clínicos en función de prevenir y dar esperanza de vida. Durante muchos años se han hecho estudios para determinar el origen del accidente cerebrovascular. Actualmente, la medicina ha avanzado demasiado frente a este tema, entendiendo el accidente cerebrovascular como un conjunto complejo y variado de signos y síntomas que tienen que ver con la pérdida del correcto funcionamiento cerebral. Puede afectar cualquier parte del sistema nervioso central, pero hay especial predilección por ciertas áreas como las irrigadas por la arteria cerebral media. La Organización Mundial de la Salud define al accidente cerebrovascular como un síndrome clínico, presumiblemente de origen vascular, que se caracteriza por el desarrollo rápido de signos de afección focal o global de las funciones cerebrales, que duran más o menos en 24 horas o que pueden llevar a la muerte. El accidente cerebrovascular es la instauración repentina de un déficit neurológico de mecanismo vascular. El 20% es debido a hemorragias primarias, entre ellas las hemorragias subaracnoidea, lobular hipertensiva y cerebrales profundas. Un 80% está relacionado con la isquemia. El tejido encefálico isquémico pierde rápidamente su función, pero puede permanecer viable, con posibilidad de recuperarse durante horas. En los países desarrollados, el ACV se sitúa como la tercera causa de muerte detrás de las cardiopatías y el cáncer, y es la primera causa de incapacidad en adultos. Se reconocen dos tipos principales de accidente cerebrovascular: accidente cerebrovascular isquémico y accidente cerebrovascular hemorrágico. El accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. Esto puede suceder de dos maneras. Accidente cerebrovascular trombótico. Ocurre cuando se forma un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha. Y accidente cerebrovascular embólico o embolia cerebral. Es cuando se puede desprender un coágulo en otro lugar de los vasos sanguíneos del cerebro o en alguna parte del cuerpo y este se mueve hasta el cerebro. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos pueden ser causados por el taponamiento de las arterias. La grasa, el colesterol y otras sustancias se acumulan en la pared de las arterias y forman una sustancia pegajosa llamada placa. El accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo de una parte del cerebro se debilita y se rompe, lo que provoca que la sangre se escape hacia el cerebro. Algunas personas tienen defectos en los vasos sanguíneos del cerebro, que hacen que esto sea más probable. Estos defectos pueden abarcar aneurisma y malformación arteriovenosa. En algunos casos, estos accidentes cerebrovasculares no han sido detectados por las personas. Esto depende de qué área del cerebro esté dañada y lo que ha provocado el accidente cerebrovascular. Los síntomas generalmente se presentan de manera súbita y sin aviso, o pueden ocurrir en intervalos durante el primer y segundo día. Estos frecuentemente son más graves apenas sucede el accidente cerebrovascular, pues pueden empeorar lentamente. Los síntomas pueden incluir cambio en la lucidez mental, incluso somnolencia, pérdida del conocimiento y coma, cambios en la audición o en el sentido del gusto, cambios que afectan el tacto y la capacidad de sentir dolor, presión o temperaturas diferentes, confusión o pérdida de memoria, dificultad para deglutir, dificultad para leer o escribir, sensación anormal de movimiento, vértigo, pérdida del equilibrio o coordinación, problemas para caminar, debilidad muscular en la cara, el brazo o la pierna. Por lo regular solo es en un lado, entumecimiento y hormigueo en un lado del cuerpo. Estos síntomas en el comienzo de la enfermedad clínicamente varían en función del factor desencadenante. Comienzo súbito. El paciente suele entrar en coma. Las causas son embolia o una hemorragia cerebral. Comienzo rápido pero no súbito. Se observan uno o varios ataques isquémicos transitorios previos. La hemiplegia se completa en cuestión de horas o días, lo que es típico de la trombosis. Comienzo progresivo. La causa es una lesión expansiva, por ejemplo un tumor, que a medida que crece puede conducir a una monoplegia y finalmente a una hemiplegia. Cabe resaltar
que una monoplegia es la parálisis que afecta a un solo miembro o grupo muscular, mientras que la hemiplegia es parálisis de un lado del cuerpo causada por una lesión cerebral. Los factores de riesgo que se han encontrado en las personas que presentan un cuadro clínico de accidente cerebrovascular son: la hipertensión arterial es el factor de riesgo número 1 para accidentes cerebrovasculares. Esta debe estar diagnosticada, tratada y controlada con medicación. También la fibrilación auricular, diabetes, antecedentes familiares de la enfermedad, colesterol alto, aumento de la edad, especialmente después de los 55 años. Las personas que tienen cardiopatía o mala circulación en las piernas causadas por estrechamiento en las arterias también son más propensas a sufrir un accidente cerebrovascular. La posibilidad de un accidente cerebrovascular es mayor en personas que llevan un estilo de vida no saludable. La evaluación inicial no difiere de aquella realizada en cualquier otro paciente en condición crítica. Estabilización inmediata de la vía aérea, soporte respiratorio y circulatorio. Luego de la estabilización hemodinámica del paciente, se debe determinar el déficit neurológico, no solo para la confirmación diagnóstica del accidente cerebrovascular, sino también para la exclusión de patologías que presentan la misma sintomatología, identificar condiciones que requieren una intervención inmediata y determinar probables causas del accidente para intervenciones de prevención secundaria. La neuroradiología intervencionista es una subespecialidad de la radiología en la que se utilizan técnicas de imagen para ejecutar procedimientos mínimamente invasivos aplicados en patologías de origen neurológico. La realización e interpretación oportuna de imágenes cerebrales es de importancia crítica para la evaluación y diagnóstico de pacientes con sospecha de un accidente cerebrovascular. Los hallazgos de estos estudios incluyen determinar el tamaño, localización y distribución vascular del infarto, además de la presencia de sangrado severo y oclusión de los grandes vasos, factores decisivos al establecer un tratamiento adecuado. La realización inmediata de una tomografía computarizada craneal ha demostrado ser una medida efectiva en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes. Los objetivos de la TC, tomografía computarizada, de la resonancia magnética, en el diagnóstico inicial consiste en diferenciar un accidente cerebrovascular isquémico de un hemorrágico, descartar lesiones intracraneales de origen no vascular, causales del síndrome clínico, tumor, absceso cerebral, entre otros. Ayudar a establecer el diagnóstico etiopatogenético del accidente cerebrovascular e identificar signos que contraindiquen la terapia trombolítica. Las imágenes de difusión son una herramienta sensible y específica en el estudio del infarto cerebral y para definir el área de penumbra isquémica, incluso en estadios tempranos de isquemia. Permiten la identificación de la lesión, el tamaño, la localización y el tiempo de evolución, así como la detección de pequeñas lesiones corticales y subcorticales, incluidas aquellas que se presentan en el tallo cerebral o el cerebelo. También se puede identificar lesiones satelitales que ocasionan pocos síntomas o que no generan sintomatología alguna, e incluso provee información sobre mecanismos patofisiológicos del accidente cerebrovascular. La teleradiología se define como la habilidad de obtener imágenes radiológicas en una localización y transmitirlas a otra locación, donde se realiza un procedimiento diagnóstico y de consulta de expertos. En la actualidad, no todos los centros hospitalarios cuentan con esta tecnología y existe un número limitado de ensayos clínicos que la evalúan. Son necesarios estudios adicionales involucrando poblaciones más amplias para la validación de estos resultados. Primera etapa, introductoria. Está dividida en dos fases de trabajo, fase preliminar y la fase básica. En la fase preliminar se trata a los sujetos en el momento agudo de la enfermedad, como forma preventiva de las complicaciones motoras y la facilitación de la recuperación espontánea. En la segunda fase básica, con el sujeto que se presenta limitaciones en las amplitudes articulares y alteraciones del tono muscular. Segunda etapa, general. Se trabajan actividades encaminadas a la corrección postural y se incluyen ejercicios de fortalecimiento físico. En esta etapa se deben mantener los contenidos de la etapa anterior mientras el paciente los necesite para evitar deformidades articulares
y cambios en el tono muscular. Tercera etapa, especial. Se realizan actividades de equilibrio y coordinación dirigidas a mejorar el control del movimiento corporal en distintos momentos y se inicia el trabajo estático y dinámico de la marcha para facilitar una mejor asimilación de la marcha funcional en la etapa siguiente. Etapa, consolidación funcional. Se trabajan los aspectos técnicos de la marcha en diferentes condiciones. Se incorporan tareas de la vida diaria para facilitarle al paciente su independización y la incorporación a la sociedad con menor grado de dependencia posible de acuerdo a sus posibilidades reales. Los pacientes que llegan a esta etapa deben haber tenido una recuperación en contenido de fuerza, coordinación y equilibrio, necesarios para realizar las actividades propuestas. Es importante señalar que esta distribución de contenidos por etapas no puede verse como un esquema rígido, pues en las afectaciones motoras estudiadas pueden existir diferencias sustanciales en segmentos corporales. Incluso en un mismo segmento, la selección de los contenidos del programa estará condicionada por los elementos y debe ser individualizada y sistemática. A esta evaluación clínica también se le incorpora una serie de actividades y medidas que posibilitan una mejor condición física del paciente, aún en la fase aguda de la enfermedad, coincidiendo con los programas generales de rehabilitación y atendiendo a las distintas etapas por las que transita la evolución del sujeto con secuelas motoras por accidente cerebrovascular. Además de esto, el médico realizará un examen físico para verificar si hay problemas con la visión, el movimiento, la sensibilidad, los reflejos, la comprensión y el habla. El médico y el personal de enfermería repetirán este examen a lo largo de un periodo de tiempo para ver si el accidente cerebrovascular está empeorando o mejorando. Auscultar las arterias carótidas en el cuello con un estetoscopio para ver si hay un ruido anormal llamado soplo, que es causado por flujo sanguíneo anormal. Revisar si hay presión arterial alta. Le pueden hacer los siguientes exámenes para ayudar a encontrar el tipo, la localización y la causa del accidente cerebrovascular y descartar otros problemas. Una angiografía de la cabeza para buscar un vaso sanguíneo que está bloqueado o sangrado. Un dúplex carótido, que es una ecografía para ver si han estrechado las arterias carótidas del cuello. Una ecocardiografía para ver si el accidente cerebrovascular pudo haber sido causado por un coágulo sanguíneo proveniente del corazón. Una angiografía por resonancia magnética o una angiografía por tomografía computarizada para ver si hay vasos sanguíneos anormales en el cerebro. Otros exámenes incluyen exámenes de sangre, un electrocardiograma y un monitoreo del ritmo cardíaco. El pronóstico depende de el tipo de accidente cerebrovascular, la cantidad de tejido cerebral dañado, qué funciones corporales han resultado afectadas y la prontitud para recibir el tratamiento. Los problemas para moverse, pensar y hablar con frecuencia mejoran en las semanas o meses siguientes a un accidente cerebrovascular. Muchas personas que han sufrido un accidente cerebrovascular seguirán mejorando en los meses o años siguientes a este. Más de la mitad de las personas que tienen un accidente cerebrovascular son capaces de desenvolverse y vivir en el hogar. Otras no son capaces de cuidarse sin ayuda. Si el tratamiento con trombolíticos tiene éxito, los síntomas de un accidente cerebrovascular pueden desaparecer. Sin embargo, los pacientes con frecuencia no llegan al hospital a tiempo para recibir estos fármacos o no pueden tomarlos debido a una afección. Las personas que tienen un accidente cerebrovascular debido a un coágulo de sangre, o sea, isquémico, tienen una mejor probabilidad de sobrevivir que aquellas que tienen un accidente cerebrovascular debido a un sangrado en el cerebro, o sea, hemorrágico. El riesgo de un segundo accidente cerebrovascular es mayor durante las semanas o meses después del primero y luego empieza a disminuir. Además, se encontraron 10 adelantos clínicos para controlar un accidente cerebrovascular. Primero,
Los medicamentos para destruir coágulos son más efectivos en las primeras 4 horas tras un accidente cerebrovascular y que tal vez hagan daño en un mayor plazo. Segundo, los científicos identificaron una nueva forma en la que el organismo limpia los coágulos del cerebro, restaurando así el flujo sanguíneo. Tercero, la apertura de las arterias del cuello estrechas mediante cirugía o dilatador conlleva riesgos y beneficios similares, pero la cirugía parece mejor para los mayores de 70 años. Cuarto, nuevas directrices de la American Heart Association para hospitales mejoran los resultados de los pacientes de accidente cerebrovascular. Quinto, reducir la presión arterial y el tabaquismo y fomentar la actividad física y una dieta sana podría reducir significativamente el número de accidentes cerebrovasculares en todo el mundo. Sexto, el ultrasonido puede detectar microcoágulos silenciosos en pacientes en riesgo de accidente cerebrovascular y ayudar a determinar qué pacientes podrían beneficiarse de cirugías o un dilatador. Séptimo, la terapia asistida por robots puede mejorar la función del brazo tras un accidente cerebrovascular, aunque no más que la atención intensiva de un fisioterapeuta. Octavo, los pacientes del trastorno genético llamado síndrome de Ehlers-Danlos están en riesgo de sangrado cerebral, pero el riesgo puede gestionarse usando bloqueadores beta que reducen la presión arterial. Noveno, reducir dramáticamente la presión arterial tras un accidente cerebrovascular hemorrágico puede prevenir que el sangrado se propague, mejorando así los resultados. Y décimo, la actividad física, incluso caminar y otros ejercicios moderados, reduce el riesgo de accidente cerebrovascular en las mujeres.